Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, lo prometido es deuda. Bueno, hoy no es solo 31 de marzo, hoy definitivamente se cierra el mes, se cierra el ciclo que te ha cambiado por dentro, aunque todavía no tengas palabras para explicarlo. Sí, señor, Marzo, Marcos. Marzo no fue un mes suave, no fue un mes cómodo, pero sí ha sido un mes que vino a romper esquemas, a mira. Dos cartas muy poderosas. Ay, qué bueno, claro que sí. As de Pentáculos, Caballero de Espadas. Y mira, si hay cartas que en conjunto nos hablan precisamente de esto que te estoy diciendo, son estas dos cartas juntas. Marzo no fue un mes suave, estamos de acuerdo en ello. Marzo pues ha venido a rompernos, a romper esquemas, a confrontarte, a empujarte hacia verdades que quizá pudimos haber estado evitando, pero se han roto. Fue ese mes donde quizás sentiste que algo no encajaba, que algo se caía, que algo dentro de ti estaba cambiando sin pedirte permiso. Y quizás te preguntaste por qué todo se está moviendo de esta manera, por qué todo se está moviendo así, por qué nada fluye como antes. Quizá porque siento que estoy perdiendo el control, pero aquí está la verdad que pocos te dicen. No estabas perdiendo el control, y esto lo hemos venido hablando. Estabas perdiendo una versión de ti que ya no podías seguir existiendo. Acá, a ver, sí, mi gente, este mes ha sido una especie de portal incómodo, una especie de portal que nos ha mostrado, mira, en cuanto a los pentáculos, ahora sale el Caballero de Fuego, Caballero de Fuego, un portal que te mostró, mira, 10 de bastos, nada más y nada menos, ya el fin de las cargas, un portal que te mostró, que te puso al frente, que te mostró lo que pesa, lo que ya estaba siendo como que demasiada carga, demasiado peso, lo que pesa, lo que ya no vibra contigo, relaciones que cambiaron, emociones que se intensificaron, pensamientos que no te dejaron en paz. Todo, absolutamente todo tenía un propósito. ¿Cuál? Despertarte. Porque hay momentos en la vida donde el universo habla suave, te sacude, te rompe la ilusión, te quita lo falso, te enfrenta contigo mismo, y eso ha sido este mes de marzo, mi gente. Eso ha sido este mes de marzo. Necesario, mira, sí. Y ahora fíjate que de los 4 caballeros, este es el tercero que sale, y este es el de copas. Este es el de copas. Me encanta cuando hay este tipo de sincronía, me encanta cuando salen este tipo de, que las cartas salen con este tipo de sincronicidades. Ahora nos falta es nada más el de oros, y seguro que no tarda en salir. Es momento de preguntarnos quién soy ahora, después de todo esto que he vivido, qué verdad ya no puedo seguir ignorando, qué parte de mí está lista para morir, para que otra pueda nacer. Porque este cierre no es un final, es un umbral. Ahora vamos a hacer un recorrido breve por la rueda zodiacal, como lo hemos prometido. Ya toca 31, así que preparémonos para ella. Toca hacernos preguntas. Y lo que cruces hoy va a definir la energía con la que entres a lo que viene. Así que respira, siéntate, siente y quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es el cierre que tu alma precisamente estabas esperando. Recuerda que si estás aquí no es casualidad. No existen las casualidades. Vámonos directamente con la rueda zodiacal. Vamos a cambiar de mazo de una buena vez. Importante hacerlo, importante energía. Vamos a comenzar
Esto no es un cierre cualquiera. Vamos a comenzar con los mensajes de Arcángel Miguel, signo de Aries. Felicidades a mis compañeros, a mis cumpleañeros arianos. Mensaje para cada uno de los signos. Empezamos con Aries. Esto no es un cierre cualquiera, es un momento para mirar hacia adentro y preguntarnos con honestidad: ¿quién fui este mes y a quién ya no quiero ser? Vamos a ver para ti, Aries. Qué bonito. Número 3, importante para ti: acepta tu propósito vital. Te estoy guiando hacia el propósito divino de tu vida. Estás destinado a hacer todo aquello que dé alegría a tu corazón. Mensaje muy bonito del Arcángel Miguel para los signos de Aries. Vámonos acá con este precioso, hermosísimo y muy, muy, muy acertado tarot Aries. Rey de oros. Pues introspección, Aries. ¿Estás reaccionando o realmente eligiendo? Este mes te mostró impulsos, enojo o decisiones apresuradas, no para castigarte, sino para que tomes conciencia. Cierre. Hoy sueltas la necesidad de tener literalmente la razón y empiezas a actuar con intención, no desde la herida. Wow. Importante para mis queridísimos arianos. Vámonos directamente con Tauro. Tauro, te quiero muchísimo. Vámonos a Tauro. Mensaje para Tauro número 4. Aumenta tus conocimientos. La educación brinda oportunidades. Haz un curso, coge un libro o encuentra un mentor que te enseñe lo que tu alma anhela saber. Mensaje directo de Arcángel Miguel para ti. Vámonos al tarot. Vamos a ver qué cierra, con qué cierra Tauro. Mira, caballo de bastos. Oh. Oye, los caballeros pues están saliendo fuerte, ¿eh? Tauro, marzo te puso frente a tus apegos, personas, situaciones o estructuras que ya no vibran igual. Cierre, hoy eliges soltar con amor. Confías en que lo que es para ti permanece sin esfuerzo. No hay necesidad literalmente de apegarse absolutamente a nada. Vámonos con nuestros amigos de Géminis. Mensaje de Arcángel de Luz, espada de luz del Arcángel Miguel para nuestros amigos geminianos. Tenemos por aquí 44. Número maestro. Ya falta poco, Géminis. Tus retos actuales se resolverán pronto y podrás mirar al futuro con una sonrisa. Amén, que así sea. Claro que sí, claro que sí. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, Géminis. Vámonos para ti, Géminis. 9 de copas. Mira, ideas, influencias externas, dudas. Tu mente ha estado saturada. El mes de marzo se lleva, cierra. Hoy haces silencio interno. Te reconectas con tu voz verdadera. Hermoso. Hermoso, Géminis. Vámonos con nuestros amigos de Cáncer. Mensaje angelical para el signo de Cáncer. 38. Toma una decisión, Cáncer. ¿Estás eligiendo priorizarte a ti mismo o a otro en esta situación? Acepta la guía divina que te dirige hacia tu propia alegría. Te la mereces. Claro que sí, Cáncer. Te la mereces. ¿Qué se lleva este mes? ¿Qué se lleva este mes, Cáncer? Mira. Wow, 4 de espadas. ¿Qué se lleva? Heridas antiguas, memorias, nostalgias. Todo salió, absolutamente todo. Este mes de marzo ha sacado toda la superficie. Hoy te permites sentir y luego soltar. No necesitas cargar con el pasado para honrarlo. Fuerte, ¿eh? Fuerte, literal, fuerte, potente. Vámonos con nuestros amigos del maravilloso signo de Leo. Mensaje angelical, mira, se ha repetido. Fíjate que, mira que estoy barajando. Leo, toma un número 38, toma una decisión. ¿Estás eligiendo priorizarte a ti mismo o a otro? En esta situación, acepta la guía divina que dirige
que te dirige hacia tu propia alegría. Te la mereces, claro que sí. Vamos a bajar mejor. Vamos a mensaje para nuestros amigos de Leo. Centro. Leo. Haz de copas. Qué bonito. Este mes tocó tu orgullo. Tocó tu orgullo, tu brillo, tu identidad. Hoy dejas de buscar afuera. Hoy dejas de buscar afuera. Lo que solo tú puedes darte. Tu luz no depende de nadie. Depende precisamente de eso que llevas dentro. De esa copa que solo tú puedes ofrecerte, Leo. Importante mensaje, mis amigos de Leo. Vámonos con Virgo. Vámonos el mensaje angelical para el signo de Virgo. Vamos aquí. Mensaje angelical. Número 24. No te conformes con menos. Eres un hijo de la divinidad y mereces que tus sueños se hagan realidad. No te rindas. Oh, qué belleza. Una carta para mis amigos del signo de Virgo. Sota de oro. Ay, qué bonito. Esto me habla mucho a mí de ¿quieres controlar la vida o confiar en ella? Te exigiste demasiado. Te juzgaste más de lo necesario. Hoy, cierre. Hoy te das permiso de ser simplemente tú, de ser humano. No todo tiene que ser perfecto para ser valioso. La sota de oro nos recuerda que estar aquí presentes, vivir el momento, vivir el aquí, vivir el ahora, la simpleza, la belleza del momento, del estar conectados con nosotros mismos, de lo simple, de lo sencillo, de lo valioso que es el estar conectados con el aquí, con el ahora. Wow, qué bonito, qué precioso. Vámonos con Libra. Preciosos, mis preciosas Libra. Mira. Wow, Libra. Fíjate algo, qué bonito. Por partida doble. Por partida doble. 29 y 24. Recupera tu poder. Has olvidado quién eres. Eres un hijo de la divinidad, así que recupera tu poder y no te conformes con menos. Eres un hijo de la divinidad y mereces que tus sueños se hagan realidad. No te rindas. No te rindas. Vamos a barajar acá las cartas de los ángeles. Qué mensaje tan potente. Para Libra se leyeron dos. Pues así, cuando las cartas quieren salir repetidas, pues son ellas, ya saben cómo, yo las dejo hablar. Cuando ellas quieren hablar así, yo las dejo. Yo las dejo que hable. Vamos a sacar del centro, para ti, Libra. Qué bonito el ermitaño. Arcano mayor número 9, el ermitaño. Relaciones, ¿te estás eligiendo o estás... Fíjate, algo cuando nos sale el ermitaño, ¿te estás eligiendo o te estás perdiendo en otros? Aquí el ermitaño nos habla de que el mes de marzo ha sido un mes de mucha introspección, en el que te has planteado muchas cosas a nivel de relaciones, a nivel de decisiones, silencios incómodos. Hoy eliges tu paz, aunque incomode a otros. El equilibrio empieza dentro de ti. El ermitaño siempre nos recuerda esa lucecita que está por dentro. Y me gusta mucho porque, fíjate que no dejé fuera las cartas de Arcángel Miguel y barajé. Sí, barajé, pero nos hablaban precisamente de eso, de elegirte a ti, de elegir esa luz, y sale el ermitaño. Qué bonito, Libra. Importante tomar en cuenta de elegirte a ti, de que este mes de marzo fue un mes de mucho pensarte, de mucho hacer introspección, de hacer silencios aunque incomode a otros, pero de recordar que lo más importante es la paz interna, de recordarnos a nosotros, de estar con nosotros, de recobrar esa paz, que es lo más importante, que nada ni nadie nos quite la paz. Vámonos con Escorpio, mis queridísimos Escorpio. Wow, no pueden ser tantas, aunque esta se quedó hacia arriba y vamos a leerla. Para ti, Escorpio. 41. Tu vibración aumenta. Estás experimentando un momento de gran crecimiento espiritual para ti. Estás evolucionando para alcanzar una frecuencia energética superior. Que así sea, claro que sí. Vamos a ver, Escorpio, Escorpio.
7 de oros. Qué belleza de carta. ¿Qué parte de ti? Mira que esto es introspección. ¿Qué parte de ti se está resistiendo a morir? Fíjate algo, transformaciones intensas, cierres inevitables. Esto se lleva a marzo, cierres que habían que efectuarse y ya eso se está llevando, se lo está llevando, pero literalmente así, ¡fuas! Hoy abrazas el cambio, dejas de luchar contra lo que ya era inevitable que se fuese de ti. Fíjate que tu vibración aumenta, nos habla de cierres, de partes que tú te resistías a que murieran, pero ya se van. Esas partes de ti se transmutan. Esas partes de ti se transforman y esto es hermosamente maravilloso. Enhorabuena, Escorpio. Me encantan estas energías. Vámonos con la energía de Sagitario. Sagitario, vamos a sacar esta que está sobresaliendo. Aumenta tus conocimientos, la educación brinda oportunidades. Haz un curso, toma un libro, lee o encuentra un mentor que te enseñe lo que tu alma anhela saber, anhela conocer. Solo tú sabes qué es eso que te está llamando en estos momentos a descubrir, a conocer, eso que siempre has querido, eso que siempre has tenido pendiente de descubrir, de conocer, una habilidad, algo que has querido como que especializarte. Este es el momento, Sagitario. Vamos a ver la introspección para ti. 9 de copas, me gusta mucho. Sigues creyendo lo mismo o ya lo sacaste, lo evolucionaste. Este mes te ha ayudado a sacarlo. Tus creencias han sido sacudidas definitivamente. Hoy te permites cambiar, no eres incoherente, estás creciendo, estás avanzando, estás evolucionando, Sagitario. Qué bonito, me gusta. Me encantan estas energías de cierre, estas lecturas de cierre me gustan porque nos ponen frente a frente a eso que nos hemos resistido, no porque no se quiera, sino porque muchas veces no nos damos cuenta de qué es eso que nos queremos librar. Y cuando nos damos cuenta, cuando lo vemos cara a cara, cuando vemos que se aleja, que se va, decimos, wow, qué alivio, ¿no? Y así es el universo, así es el universo. Capricornio, ángeles. Mira cómo las cartas se ratifican, eso que me barajo, pero cuando una energía está presente, está presente. Esta salió creo que como 3 o 4 veces. No te conformes con menos. Eres un hijo de la divinidad y mereces que tus sueños se hagan realidad. No te rindas. Esta carta creo que me ha salido con Virgo también y si no recuerdo mal, hasta con Libra. Capricornio, signo de tierra, Virgo de tierra, Libra de aire. Qué bonito. Qué bonito cuando las energías se ratifican. Vamos con Capricornio, una carta, vamos a sacarla del centro. Esa introspección, 10 de basto. ¿Tu camino es tuyo o es lo que esperaban de ti? Metas, presiones, estructuras, fuera, cierre. Hoy redefines tu éxito. No todo lo que construyes debe venir del sacrificio. No, señor, no te conformes con menos. Recuerda que eres un hijo de la divinidad y mereces que tus sueños se hagan realidad. No te rindas. Tus sueños, los tuyos, no los sueños de los demás. Qué bueno, qué bonito, qué buena sacudida, Capricornio. Es lo que tú sientes, lo que sale de ti, lo que te llama, lo que te quema en el alma, eso, lo tuyo. A por lo tuyo, Capricornio, a por lo tuyo, que eres bello, eres grande. Vámonos con Acuario. Mensaje de los ángeles. Wow, 26. Pon en marcha tu energía creativa. El arcángel Gabriel se une a ti para encender tu creatividad, ayudarte a comunicar tu visión y motivarte a crear algo hermoso, Acuario. Ay, qué potente, qué belleza, me encanta. Vamos a ver aquí, esa introspección, el loco. Pues mira, el loco, cuánta coherencia, arcano mayor, el loco, introspección. ¿Quién eres cuando dejas de intentar ser diferente? Identidad, autenticidad, rebeldía. Y fíjate que esto está muy coherente porque
El arcángel Miguel te dice, únete a mí para encender tu creatividad, ayudarte a comunicar tu visión, a motivarte a crear algo hermoso, a atreverte como el loco, a saltar sin mirar, porque en el salto te salen alas. ¿Quién eres cuando dejas de intentar ser diferente? Definitivamente hoy te aceptas completo, completa. No necesitas demostrar absolutamente nada a nadie. ¡Wow! ¡Qué belleza! Vámonos con nuestros hermosos Piscis. Te quiero muchísimo, Piscis, y lo sabes, mis hermosos piscianos. Mensaje de arcángel. Mira qué bello, abre tu corazón. Número 2. Esta carta es preciosa. Nadie es perfecto. Deja, por favor, de juzgarte y de juzgar a los demás. Y permite que el amor sane esta situación, independientemente de lo que sea. Ponla en manos del arcángel Miguel. Ponla en sus manos. Deja que él se encargue. Mira lo que tenemos aquí, 10 de oros, unión familiar, qué bonito, qué bonito. Mira la introspección, qué intuición estás ignorando. Qué importante, mira qué mensaje tan potente. Piscis, tu intuición es de las de oro puro. ¿Qué intuición has estado ignorando? Sueños, señales, emociones profundas. Hoy confías en tu mundo interno. Tu alma no se equivoca. Tu intuición no se equivoca. No la ignores, por favor, porque vale oro, oro y del bueno, oro puro, Piscis. No ignores tu intuición. Y cualquier situación, independientemente de la que sea, ponla en las manos de la divinidad y problema resuelto, porque así es. Tener fe y confianza. Wow, mi gente bella, mi gente hermosa. Marzo no vino a darnos respuestas, vino a hacerte las preguntas correctas. ¿Te incomodó? ¿Te removió? ¿Te enfrentó contigo misma? Pues no se trata de lo que perdiste, sino de lo que ya no necesitas seguir siendo, porque evolucionar no siempre se siente bonito. Evolucionar no siempre se siente bonito, pero siempre te acerca a tu verdad. Mi gente bella, mi gente hermosa, me ha encantado esta conexión, me ha encantado este momento. Te voy a regalar un ritual lindísimo, preciosísimo, un ritual de 31, de cierre, un ritual de liberación. Me han estado pidiendo rituales de limpieza, rituales de, como me gustan a mí, sencillos, muy sencillos todos, claro que sí, no me gusta para nada rituales complicados. Vamos a hacer uno, si quieres toma nota o puedes, cuando quieras retroceder el video, grabarlo, vamos a agradecer las energías. Cuando quieras tomar nota, puedes tomar nota, escuchar el video y tomar nota. Mira, este es un ritual sencillo de liberación, limpieza, preparación energética. Es un ritual, no es para pedir, es para vaciar, porque no se puede recibir con las manos llenas lo viejo, lo cargado. Prepara tu espacio. Primera, recuérdate que para los rituales, aquí ya tengo aquí mis cuarzos. A mí me gustan los cuarzos, preferiblemente me gustan en bruto, así en bruto. Tengo bastantes. Igual que los mazos. Bueno, ya algún día les mostraré mis cuarzos y todo. Lo prometo. Y también la colección de oráculos y de tarot. Pero bueno, vamos. Mira, una velita blanca, un vasito de agua, preferiblemente de cristal, papel blanco, un bolígrafo opcional. Puede ser un incienso, un saumerio, de lavanda, de salvia. Puede ser clave. Hoy no buscamos perfección, buscamos verdad. Enciende tu velita con toda la intención. Imaginemos que esta es la velita, vamos a imaginarlo, la velita blanca. Tómala en tus manos, haz contacto con ella, llénala de tu intención, tócala mucho, imprégnala con tu intención. Eso es lo más importante. Todo, mi gente bella, lo más importante es hacerlo con intención, con nuestra energía, con nuestras manos. No se imaginan la fuerza, la potencia que hay en nuestras manos, la energía. Ten tu velita en la mano
Y mientras intencionas, háblale, dile que hoy cierro este ciclo con conciencia, libero lo que ya se cumplió, libero todo lo que ya cumplió su propósito, me preparo para recibir lo nuevo desde mi verdad. Es muy importante, mi gente bella, hacerlo con mucha intención, porque recuerda que vas a descargar. Entonces, esa velita en un platito, en un lugar, siempre hago estas recomendaciones porque primeramente cuando trabajamos con velitas y todo esto y fuego, es importante estar en un lugar seguro y no correr riesgos. En un lugar seguro, en un platito, donde no se vaya a incendiar, no vaya a correr riesgo, que no haya tela cerca, nada de esto. Estoy hablando con adultos, yo sé, pero hay que tomar previsiones siempre. Mascotas, niños, todo esto. En tu platito, tú enciendes tu velita, pones, la enciendes. Y aquí está el núcleo, mi gente. Escribe sin filtro. Fíjate lo que vas a hacer. Tu hojita de papel, yo sé, tengo uno por aquí cerca, no. Tu hojita de papel blanco, la baja por las 4 esquinas, le vas a quitar las 4 esquinas, o sea, todo lo que es el borde del papel, lo vas a quitar, los 4 bordes. La vas a dejar sin, fíjate así, ya te permiso y te muestro. Más o menos, ya va, dame un permiso. Vamos a hacer esto. Ok, vamos a hacer esto con la hoja de papel, mira, así, con tus manos, ¿sí? Que no quede el borde industrial, que quede así. Los bordes así, con tus manos así, groseramente, ¿verdad? No tiene que quedar perfecto. Así. Que quede así, o sea, rasgado con tus manos, literalmente. Tienes tu velita, tienes tu papel aquí. Ok, ahora sí, ahora con tu boli, tú te vas a poner literalmente con calma a soltar, a escribir. Tú vas a, ¿qué fue lo que te dolió este mes? Vas a escribir qué te frustró, qué te dolió, qué no salió bien, qué no salió como esperabas, qué parte de ti ya no quieres seguir sosteniendo, qué no te distes a ti, qué no te distes. No lo hagas bonito, hazlo real, hazlo sincero. Recuerda que esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tú con tú. Esto no lo va a leer nadie, esto es tuyo. Hazlo real. Esto es un acto energético. Después lo vas a leer en voz alta. Y esto te lo vas a leer tú, no te mientas, tú no te puedes mentir. Siente cada palabra y luego vas a decir, reconozco esto, lo honro y lo dejo ir. Luego vas a romper el papel. Puedes hacerlo de forma segura. Mientras lo haces, visualiza cómo esa energía se disuelve. Limpieza y reinicio. Mira el vasito con agua. Mira el vaso con agua. El vaso con agua va a absorber lo que soltaste. Pasa tus manos por encima. Imaginemos que este es el vaso con agua. Pasa tus manos por encima del vaso con agua. Que esa agua va a absorber lo que soltaste. Esa agua lo va a absorber. Transmuto, limpio y libero toda carga que no pertenece, que no me pertenece. Y luego puedes tirar esa agua por el fregadero, la puedes tirar por el desagüe. Esa agua la vas a tirar porque esa energía ya no te pertenece. Recuérdalo. Esa energía no te pertenece y mientras la tiras, imaginas que estás soltando todo eso que ya no te pertenece. Imaginas que todo eso ya se va. Es importante, coloca tus manos en el corazón y respira profundo. Aquí no se pide nada todavía, solo afirma, estoy listo o lista para recibir. Mañana activo mis intenciones con claridad, merecimiento y verdad. En ese momento vas a apagar la vela no soplando,
Si puedes, si no, suavemente la puedes apagar con algo. La puedes apagar, ¡plá! Con algo, la apagas, no la soples, las velas no se soplan, la apagas con cualquier cosita. Si no puedes apagarla haciéndolo así con los dedos, la apagas con algo y ya. Recuerda, no la soples, la apagas con algo, respetemos al fuego. Simple y llanamente, esto es muy clave. Hoy no es día para manifestar, hoy es para vaciarte, para vaciar, porque la luna llena no responde al ruido, responde a la claridad. Y la claridad solo llega cuando te atreves a soltar lo que ya no eres. Si algo no ha quedado claro, mi gente bella, recuerda que hoy en sí, todavía estamos en plenilunio. Mañana haremos un ritual más lo que es conscientemente con luna llena. Esto es un ritual que podemos hacer hoy porque es 31 y es importante. Si quieres retroceder, retrocede. Si algo no quedó claro, pues igual me lo preguntas en los comentarios. Mañana haremos un ritual más potente, más en lo que es luna llena. Pero este de hoy es bastante sencillo y creo que lo he explicado bastante claro. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho. El papelito. Recuerda que lo quemaste, las cenizas, lo que sea, lo tiras. Lo puedes tirar. Las cenizas, si tienes una jardinera, si tienes lo soplas al viento, lo tiras a la basura. Que no queden chispas, que no quede nada encendido. No quiero que nadie se me queme, por favor, es importante. Importante, no se me quemen. No quiero que nadie me haga un incendio. Los quiero mucho. Y la velita, pues la apagas. No la soples. La apagas con algo, ¿vale? Venga, mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho. Hasta mañana.